Hola, espero estén teniendo un excelente día y se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver el tema de la ley de Hess, un tema correspondiente al área de la termoquímica, que también se ve en termodinámica y que muchas veces no nos explican de la forma quizá más óptima. Por esa razón, entonces vamos a ver de forma sencilla qué es la ley de Hess y cómo aplicarla. Entonces nos menciona que el calor intercambiado, o sea la entalpía, como lo manejamos en química, la entalpía, que es el calor en reacciones químicas, será lo mismo ya sea que ocurra en un solo paso o en múltiples pasos, o sea, en múltiples reacciones químicas. Por ejemplo, vamos a resolver este problema donde nos preguntan cuál es la entalpía de formación del disulfuro de carbono a partir de sus elementos. Considerando la información que nos proporcionan estas ecuaciones químicas, entonces vamos a establecer lo que es la entalpía de formación de este compuesto, disulfuro de carbono. A partir de sus elementos, es decir, a partir de carbono y azufre, se estará formando el disulfuro de carbono. Aquí nosotros ya tenemos que balancear la ecuación química previamente que nos interesa. Y entonces queremos saber cuál sería la entalpía de esta reacción en base a las reacciones que se proporcionan aquí con sus correspondientes entalpías. Bien, para lograr esto, entonces nosotros vamos a utilizar, en este caso, el carbono. El carbono como elemento se encontraría, por ejemplo, en una de sus formas de alótropo como grafito. Así que aquí el carbono lo voy a considerar en su forma elemental de grafito, de acuerdo a la información que tenemos en estas ecuaciones químicas. El azufre también se encuentra en una forma alotrópica, que es el azufre rómbico, como nos menciona la ecuación química. Bueno, pues vamos a considerarlo de esa misma forma. Realmente los alótropos, como se ven en los temas de química fundamental, no afectan en nada el cálculo de las entalpías o calores de la reacción que estamos buscando. Lo que sí necesito es que, mediante la suma de estas tres ecuaciones químicas, obtener la ecuación que estoy buscando. ¿Cómo se va a realizar esto? Bueno, primeramente el carbono lo necesito del lado de reactivos, es decir, del lado izquierdo, y observamos que en la ecuación química número 1 ya lo tengo del lado izquierdo, así que esa parte ya se está cumpliendo. El azufre también está del lado izquierdo como un reactivo, así que eso también ya lo cumplimos. Y entonces necesitamos obtener el producto, que es el sulfuro de carbono. Sin embargo, vean que este producto aparece en la ecuación número 3, la tercera ecuación, pero del lado de reactivos. Entonces, de este lado no me sirve. Necesito intercambiar, o sea, invertir esta ecuación química, colocar los reactivos como productos y a su vez los productos como reactivos, para que entonces el sulfuro de carbono quede también del lado derecho, del lado de los productos, que eso es lo que necesitamos realmente. Puedes numerar las ecuaciones para identificarlas con más facilidad y entonces voy a realizar una inversión de la ecuación número 3. Ahora el CO2 más el dióxido de azufre, en este caso ambos son sustancias gaseosas, que es lo que nos indica la G, ¿verdad? Va a producir el sulfuro de carbono en forma líquida más 3 moléculas de oxígeno en forma gaseosa, de acuerdo a la ecuación química número 3. Y sin embargo, al hacer esto tiene una repercusión en el cálculo de la entalpía, que es muy sencillo. Esta entalpía, como vemos, es negativa, es decir, corresponde a la reacción exotérmica. Entonces, lo que se hace al invertir la ecuación es simplemente invertir el signo del valor de la entalpía, de tal forma que esta entalpía ahora va a ser para una reacción endotérmica, pero positiva. El delta H de reacción estándar va a ser positivo, igualmente más 1073.6, todo medido en kilojoules por mol. Ya cumplo el requisito de que el sulfuro de carbono aparezca del lado derecho, del lado de los productos. Muy bien, ahora necesitamos eliminar los
sobrantes, ya sea reactivos o productos de estas sustancias. Por ejemplo, vemos que el oxígeno no aparece en la ecuación que yo estoy buscando. Otro compuesto que tampoco aparece es el dióxido de azufre. Entonces, estos compuestos, estas sustancias, y por último también el CO2, observemos que el CO2 no aparece en la ecuación original, razón por la cual tenemos que buscar la forma de cancelarlos o eliminarlos. También se deben de cumplir estos coeficientes de la ecuación ya balanceada. El carbono en forma de grafito aparece una vez, lo cual también aquí ya aparece una sola vez. Está perfecto. El azufre rómbico, sin embargo, debe aparecer dos veces por el balanceo de la ecuación química. Y vemos que en la ecuación 2, donde está el azufre rómbico, solo aparece una vez. De tal forma que eso me obliga a tener que multiplicar por 2 toda la ecuación número 2. Eso va a tener por repercusión en la entalpía también hacer lo mismo. Multiplicas por 2 el valor de su entalpía sencillamente. Vamos entonces a anotar esos ajustes para que las ecuaciones químicas ya queden acomodadas y podamos aplicar entonces la ley de Hess. La ecuación número 1 no se le hace ningún cambio. Vamos a colocar también el carbono. Voy a omitir ya los estados de agregación y los alótropos simplemente por simplicidad al escribir. Sí, la entalpía, como no le hicimos nada a esta ecuación número 1, pues la entalpía también permanece sin cambio alguno, sin alteración alguna, y la anotamos a un lado. El delta H estándar, que es el cerito de la reacción, es igual a menos 393.5 kilojoules por mol. La ecuación número 2 dijimos vamos a multiplicarla toda por 2. Entonces nos va a quedar 2 de azufre más 2 de O2 y va a producir igualmente 2 de SO2. Sin embargo, la entalpía de reacción, como se multiplica por 2, entonces también tenemos que efectuar esta multiplicación por 2. Esto expresado en las mismas unidades de kilojoules por mol va a darnos como resultado lo siguiente. Sigue siendo negativa, pero de menos 592.8 kilojoules por mol. Y la ecuación 3, como ya la habíamos modificado aquí abajo, simplemente se invirtió su orden. Entonces tenemos que queda el CO2 más 2 de CO2 que produce el CS2, el sulfuro de carbono, que es el que estábamos buscando, y 3 de oxígeno. El valor de la entalpía va a ser el mismo exactamente. De positivo quedó, como vimos en la parte de abajo, 1073.6 kilojoules por mol. Y entonces vamos a observar algo muy interesante, que ahora sí vamos a obtener la ecuación original, que es la que estamos buscando nosotros. Recordemos que nosotros estamos buscando esta ecuación química y obviamente su correspondiente entalpía. Vamos a observar que el carbono está en el lado de los reactivos, al igual que 2 de azufre. Sin embargo, veamos qué pasa con el oxígeno de entrada. Aquí tenemos una molécula, aquí son 2, en total suman 3 moléculas del lado de reactivos. Esas 3 moléculas de oxígeno que se suman del lado de los reactivos, precisamente se van a estar cancelando con 3 moléculas que aparecen del lado de los productos. Así que todo esto se cancela. Cuando la misma sustancia está en reactivos y productos, se van a cancelar esas moléculas. Al igual que pasa con una ecuación matemática, las mismas cantidades del lado izquierdo y derecho se van a eliminar finalmente. Véanlo como una suma. Si esto está igualmente sumando y lo paso restando, quedaría 3 menos 3, o sea 0. Algo similar le ocurre al dióxido de azufre. ¿Sí? Observa que el dióxido de azufre aquí son 2 y aquí también son 2, pero uno está en reactivos
y otro está en productos, razón por la cual se van a cancelar las moléculas de este lado. Y finalmente, ¿qué pasaría con el CO2? Tenemos una molécula de CO2 en reactivos y otra en productos, entonces también se elimina. Todo eso se elimina y solamente quedó del lado derecho el sulfuro de carbono, que es el que estábamos buscando, y así la ecuación ya se completa de forma correcta. Lo único que tenemos que hacer para calcular la entalpía de esta reacción estándar es sumar con sus signos estos números. Y entonces obtendremos el valor correspondiente, es decir, 1073.6 kJ por mol. Le vamos a restar 592.8 y a eso también le vamos a restar los 393.5, dándonos un resultado de 87.3 kilojoules por mol, evidentemente las mismas unidades. Y entonces hemos calculado la entalpía de reacción estándar para esta ecuación química, que era la que nos solicitaban, todo a partir de reacciones intermedias con sus correspondientes datos de entalpía de reacción estándar, que ya se los van a proporcionar en el correspondiente problema. Así que espero sea muy útil esta clase para ustedes. Vamos a aplicarlo con diferentes ejercicios en sus guías, en sus exámenes correspondientes, y les deseo mucho éxito. Hasta el siguiente video.